Muy bien, hermanos, preparémonos para escuchar en esta tarde el mensaje de nuestro Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5, el verso número 9, que tiene que ver con el mensaje de este día, ¿sí? Que se titula Bienaventurados los pacificadores. Dice Mateo 5, 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Preparémonos entonces para escuchar el mensaje en esta hora de parte de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez. Buenas tardes, estimados hermanos y todo aquel que tiene a bien el poder seguirnos a través de esta transmisión que como Iglesia Nacional Presbiteriana Betel de esta ciudad de Morelia, Michoacán, estamos haciendo dominicalmente por las mañanas 11 de la mañana y por las tardes 6 de la tarde. Y pues damos continuidad a la temática que tenemos durante este mes de julio, que traemos mayormente desde meses atrás, cristianismo con carácter. Y hoy continuaremos hablando de las bienaventuranzas, de aquellos que buscan ejemplificar el carácter de Cristo en la vida diaria. Y específicamente queremos hablar de los pacificadores. Este texto de la Escritura está basado en la bienaventuranza que la leemos en el libro de Mateo 5, versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sabemos bien que ante el dilema que es más fácil, hacer la paz o hacer la guerra, ¿para qué estamos más prestos? ¿Para ser pacificadores o para ser bélicos? El texto de la Escritura va a hablar de la dicha que tienen aquellos que deciden fomentar la paz, aquellos que procuran hacer la paz en vez de la guerra. El texto de la Escritura entonces va a señalar a los pacificadores y nos va a decir, porque de ellos es Él, ellos serán llamados hijos de Dios. Podemos decir de entrada que la pacificación y su práctica es un vivo reflejo del carácter mismo de Dios, del Padre Celestial. Cuando seguimos su ejemplo y la practicamos, hacemos de manifiesto, una, de que somos sus hijos, y dos, de que es algo que creemos que Dios también recompensa. Y es desde el libro desde el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Proverbios 25-21, donde la Biblia con antelación nos hablaba que la pacificación ya era algo que era una directriz de Dios ya para su pueblo desde el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Proverbios 25-21 y 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. La paz, por lo tanto, a la luz de este texto, es algo establecido por Dios y que debe ser practicado por los suyos. Entonces, se constituye como algo que debemos procurar, que debemos seguir y que debemos mantener cuanto más sea posible. Específicamente, entonces, tiene que ver con el carácter cristiano. Específicamente, carácter cristiano en la vida de las personas que son temerosas de Dios. Hay un salmo que es el Salmo 120. Este Salmo 120 refleja la angustia que hay en el corazón de una persona temerosa de Dios, que anhela que Dios sea que le guarde, le proteja, puesto que habita en medio de situaciones adversas, difíciles. De antemano, así lo expresa este texto. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió.
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valientes, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Y específicamente el texto dice que mora en un pueblo, su morada es junto con los que aborrecen la paz, pero su carácter lo expresa y su identidad está así: yo soy pacífico. Esta realidad bíblica también la podemos ver que el alma del justo muchas veces es afligida por habitar en medio de personas que son ásperas en su trato, hostiles prácticamente para con las personas. Y el texto de la Biblia dice que en medio de todo esto el Señor ha de obrar y ha de actuar. Ciertamente no todo es fácil, no todo es sencillo. Muchas veces el tener carácter es necesario y menester para todo creyente, debido a que en la vida muchas veces va en contracorriente o en contra de la corriente del sistema. Mismo Pablo decía, ¿verdad?, que no deberíamos conformarnos a este siglo y que no deberíamos actuar como los hombres que no conocen a Dios. Pero de igual manera, con ese sentir del salmista expresado en ese Salmo 120, yo soy pacífico, pero cuando hablo de paz, dice, ellos me hacen la guerra. Es una situación nada sencilla, nada fácil. Situación que vivenció también en el Antiguo Testamento, la Biblia va a llamar a Lot justo, pero que habitaba en medio de una ciudad perversa. El texto lo expresa en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, verso 7 al versículo número 9. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es una realidad que nuestra capacidad de resistencia, de aguante es mínima. A veces nos invitan a que podamos contar hasta 10. Sabemos bien que es muy difícil. El tener dominio propio, el tener tolerancia, el resistir, el aguantar, no es nada sencillo. No ha sido ni será. Pero a la vez, este texto de la Escritura nos invita a que el cristianismo entonces demanda carácter y los pacificadores deberían tenerlo. Y parte de ese carácter es que en su personalidad reflejan la paz de Dios que ya existe en su corazón. Es un resultado, esta paz, esta tranquilidad y esta capacidad que el hombre de Dios pueda tener, no es otra cosa que un resultado de estar ya en paz con Dios. La paz en sí es algo que solo Dios o solo en Dios se puede experimentar. Recordemos la expresión del mismo Jesús en el libro de Mateo 11, 28 y 29, donde la Escritura nos va a señalar que aprendamos de Jesucristo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la Escritura. Y en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En los dos versos se reitera que la paz, la tranquilidad, el sosiego solo se puede encontrar en Dios a través de Cristo. Pero también es una realidad que solo Cristo puede hacer posible. Usted va a recordar que dentro de
lo que es la enseñanza bíblica de la doctrina de la justificación, está allí vinculada a lo que es la paz y al perdón. Y es Romanos capítulo 5, versículo número 1, que expresa esta idea bíblica, esta idea central en el cristianismo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una actividad entonces, el hecho de ser pacificadores o los pacificadores, fomentar la paz, procurar la paz, mantener la paz, es una actividad del Padre. En sí Dios busca establecer la paz. ¿Sí? Dios está reconciliando consigo al mundo y por lo tanto nos da el ministerio de la reconciliación, de decirle que el hombre se reconcilie con Dios. Por lo tanto, si es una actividad del Padre, es una actividad en la cual deberíamos estar activos como hijos suyos que somos. Quiero dar algunas particularidades o especificaciones en cuanto a lo que considero que este término pacificadores, los pacificadores, todo lo que reviste en sí o pudiera revestir esta palabra. El término paz era un término empleado por Jesús mismo, porque era una palabra representada en el mismo pueblo judío. Entre ellos había ese anhelo, mayormente usado y expresado a través del término shalom, que hablaba la paz, acerca de la paz, pero que la bendición de Dios fuera sobre la persona, sobre sus familias y sobre todo lo que emprendiera. ¿Sí? Muchos salmos hablan y oran por la paz de Dios sobre las familias, sobre Jerusalén, sobre la nación entera. Y que la paz acompañara a todo personaje en su entrada y en su salida. Es así donde entendemos pues que la paz específicamente predomina en ese bienestar del hombre en relación para con su Dios y en esa relación de bienestar de Dios para con el hombre también se puede expresar de manera horizontal en el que el Señor prepara el corazón para estar en bien y en buenas relaciones para con los hombres. Sé que todo esto es un reto y un desafío, pero la Escritura señala que es posible. De lo contrario, no diría bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es la manera que se hace de manifiesto que la persona ya está regida y está en la paz, y está en paz con Dios. Los pacificadores entonces son aquellos que siguen al pacificador por excelencia. Sabemos que adoramos al Dios de paz. Esto lo expresa textos como Hebreos 13, 20 y 21, segundo libro de Corintios 13, 11 y 1 Tesalonicenses 5, 23, donde se expresa y el Dios de paz. Los pacificadores son aquellos que no solo anhelan la paz para ellos, sino que también la procuran por todos los medios posibles en la vida de otros. Son aquellos que la modelan en sus vidas con el fin de que otros la anhelen también en sus vidas. Estoy en paz, tú también puedes estar en paz. Y esa paz es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo que la paz va con todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. ¿Sí? Este bienestar supremo se expresaba en la fe del creyente del Antiguo Testamento cuando se acostaba. Hay un salmo que es el Salmo 4:8 y expresa así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ese bienestar también se refleja en el Nuevo Testamento, cuando la Escritura dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Prosigue diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Así lo expresa el libro de Filipenses 4, verso 6 y verso 7. Si esto es el bienestar del hombre, entonces la paz va más allá del apaciguamiento. Simplemente el querer estar tranquilo, como si no pasara o sucediera nada. Sabemos bien que todo pacificador necesitará de la constante llenura del Espíritu Santo. Necesitará de la guía del Espíritu Santo. La Escritura habla o antecede dos realidades: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dentro de las obras de la carne están las rivalidades, los pleitos, las envidias, los distanciamientos, todo aquello que en lugar de acercarnos nos aleja y puede llegar hasta la destrucción por la violencia. Pero en el libro de Gálatas 5:22 al 26 ejemplifica que los que son guiados del Espíritu tienen como fruto la obra del Espíritu Santo en él. Y dentro de esa obra está el que Dios permite que haya paz en ellos. Y dentro del listado, la descripción de lo que es la obra del Espíritu, la Biblia dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y se añade pues que hay paciencia, hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es aquí donde la Escritura nos marca la importancia de vivir en esa llenura y en esa guía del Espíritu Santo, porque de lo contrario nuestras relaciones serán infructíferas. El querer acercarnos a otros, sabemos que de por medio está el orgullo, está la envidia, están los celos, están los prejuicios, están los daños que sucedieron en el pasado. Y por lo tanto sería imposible el querer buscar y hacer la paz con gente adversa, difícil, dura de tratar. Pero así lo expresa Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A través de la obra de Dios, de su Espíritu, hemos de salvaguardar de ser vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. La paz, por lo tanto, es una empresa nada sencilla, es costosa. Los que hacen la paz son bienaventurados, son dichosos, son contados. Sí. La verdad que no es un modelo de vida tan repetitivo en la vida de muchas personas. Aún nosotros, los creyentes, sabemos cuán difícil es el procurar la paz o el estar en paz. Pablo reconoce este dilema y esta situación tan desafiante. De antemano así lo expresa en el libro de Romanos 12, 18. En cuanto sea posible, dice, estemos en paz con todos los hombres. Es muy cierto que solo la paz con Dios nos permite procurar la paz con el hombre. Y muchas veces con hombres adversos y duros, ásperos, y en contextos que a veces son difíciles o atmósferas tóxicas, relaciones que son destructivas, dañinas. Y aquí el texto de la Escritura, en el libro de Mateo 5, verso 40, específicamente del 44 al 43 al 48, Jesús va a ponerlo como un desafío. Porque no todos nos van a amar, no todos nos van a apreciar. Podría decirlo en términos nuestros que en realidad no seremos o no, como dice el dicho, ¿verdad? No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Así que hay gente que va a arremeter en contra de una sin deberla y ni temerla. El Señor lo expresa así: oíste que fue dicho, amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En realidad, la paz a la luz del texto de la Escritura nos lleva a que en vez de buscar la guerra, busquemos hacer la paz. En lugar de odiar, de irnos resentidos, de crear raíces de amarguras en nuestro ser, que procedamos a algo que se le llama el perdón. La paz no es otra cosa que reconciliación. Y sabemos que esta iniciativa reconciliadora no la iniciamos nosotros los hombres. Es Dios quien tomó la iniciativa de que el hombre encuentre reconciliación y paz duradera solamente en Él. Dios hablaba acerca de las realidades que existían. En el ser humano existen luchas, guerras en sí mismo, ¿sí? Pablo usa que está lo de quererse y dejar guiarse por el Espíritu o dejarse llevar por los deseos, ¿sí? En otras palabras, la Escritura es clara. El hombre requiere y necesita reconciliación, necesita paz duradera, la cual solo Él nos puede dar. Aún en el aspecto cristiano, en cuanto a cuestiones de fe, el que la iglesia del Señor se fuera conjuntando fue una tarea difícil. El que la iglesia se conjuntara, se acoplara, se integrara, no fue tarea sencilla, debido al concepto que judíos y gentiles, en el concepto predominante en la mentalidad, aún en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia, cuando Jesús dialoga con la mujer que no nos dice su nombre, pero dice la Escritura, la mujer samaritana, en ella había este pensamiento predominante: los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El término samaritano luego se entendería como gentiles. Ellos lo entendían como gentiles. Mas la Escritura señala que la obra de Cristo no solo nos vino a poner en paz, fue posible que estuviéramos en paz con Dios, sino que también pudiéramos estar en paz con los hombres. Habla Pablo, esto lo expresa Pablo en el libro de Efesios, capítulo número 2, hace alusión a una pared intermedia, a una condición de vida que no nos permitía estar en paz ni con Dios ni con los hombres, ¿sí? Vivir en una constante amargura, en nuestras penas, en nuestras desilusiones, en nuestros fracasos de querer estar en bien con Dios, de querer estar en bien con el hombre. Y la Biblia lo va a expresar así. Del capítulo 2 de Efesios, del 11 al 22, la Biblia usa el término reconciliación por medio de la cruz. Y nos habla a los creyentes y nos pone en una posición diferente a la que estábamos cuando vivíamos inmersos o sumergidos en el pecado y en la maldad. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No solo podemos estar en paz con Dios, sino también estar en paz con los hombres gracias a Cristo. Es así donde podemos decir que si hablamos de ser pacificadores implica que conocemos la paz y la paz con Dios, la paz en Dios y la paz que solo, ¿sí?, en Dios podemos encontrar, ya que la paz es algo que solo Dios nos puede dar. Fue algo categórico que Jesús dijo anunciándole a sus discípulos. En Juan 14:27 lo expresó así: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es necesario poder vivir, y para poder vivir es necesario recibir, para así el ser impregnados de la paz con el Señor. Tengamos siempre pues presente que la paz no es solo una situación que podamos lograr por nuestras propias fuerzas o méritos. Es parte de la gracia del Señor. Pero no solo que tenemos que lidiar con actitudes, prácticas, modos de ser de las personas que viven lejos de Dios y hay un mundo, una guerra desatada en su ser que no les permite ni estar en paz con ellos ni con Dios. Pero sabemos bien que no siempre es una cuestión humana. La cuestión de la paz también es una cuestión espiritual. Y detrás de todo ello tenemos a un alborotador, ¿sí?, a alguien que siembra cizaña, ¿sí?, a alguien que es enemigo de la paz. Y estamos hablando que tenemos al enemigo de vuestras almas, al que busca a través del pecado entristecer, arruinar, distanciar al hombre. Sabemos bien que la paz, la armonía que existía entre Dios y los primeros seres humanos, como fue Adán y Eva, Él irrumpió en esa paz. Él distanció al hombre para con su Dios. Le hizo desobedecer a Dios y por lo tanto alejarse de Él. Sabemos bien que cuando Adán y Eva pecan, en lugar de acercarse a Dios, se alejan, se esconden. Y Él es un disipador de la paz. Juan, el evangelista Juan lo presenta que el diablo, así lo expresa, no expresa literalmente que el diablo, pero sí usa el término ladrón. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Anteponiendo la obra de Jesús, dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si esto es así, que el diablo es un alborotador, va a sembrar cizaña, va a crear distanciamiento, va a buscar que nos aborrezcamos, que nos matemos y que nos destruyamos. Sabemos bien que en el caso de
Algunos casos que pudiéramos citar es el caso de Job, que buscó dejarlo en bancarrota, sin nada, sin nadie cerca de él. A la vez, nulificar la dicha y la bienaventuranza que existía en él de disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Mas sabemos que su objetivo no fue logrado. Job se salvaguardó su integridad y nunca dice que atribuyó despropósito alguno a Dios. Así lo podemos leer en el capítulo 1 y 2 de este mismo libro de Job. El otro caso fue el de Pedro. Jesucristo le anticipó al mismo Pedro diciéndole que Satanás habría de zarandearlo como a trigo. Hacerle sentir miserable desencadenó una serie de presiones sociales ante las cuales se aseguraría de que Pedro sucumbiera. Es el libro de Lucas 22, donde la Biblia le dice: mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto le dijo Jesús: ve y confirma a tus hermanos. No pasó mucho tiempo, dice la Escritura, cuando Pedro negó al Señor y se dio cuenta, y dice, cuando escuchó que el gallo cantó. Pero de igual también sabemos que arremetió contra el mismo Señor Jesús cuando le tentó. Buscó apartarlo de su misión terrenal, al grado de que su enfoque estuviera en las cosas de esta vida y no en las de Dios. Lo podemos leer en cada una de las 3 tentaciones narradas a través del evangelista Mateo en su capítulo número 4. Así que con este entendido de que la situación a veces no es tan solo humana, también tiene que ver con cuestiones espirituales, tenemos una indicación bíblica. Esta es: no darle lugar al diablo por nada del mundo. Es este indicador, usted lo ha de recordar, lo leemos en el libro de Efesios, capítulo número 4, versos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya Juan ha dicho que, ejemplificando y diciendo que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Así que si queremos mostrarnos y ser llamados hijos de Dios, es menester estar en paz con Dios para poder estar en paz con los hombres y procurar la paz entre los hombres. Y de esta manera también para que el hombre busque estar en paz con Dios. La paz es algo que debemos procurar, que debemos fomentar, en la cual hemos de mantenernos. A través, por lo tanto, si esto va a ser así, ¿cómo procurar la paz? ¿Cómo ser pacificadores? Bueno, quiero señalar 2 formas que, a mi parecer, y que encuentro en la Escritura, nos ayudarían a fomentar y a procurar la paz. Una es a través del sabio uso de las palabras, ¿sí? Del sabio uso de las palabras. Proverbios, desde el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios lo presenta así: 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. También posterior a ello, ya lo que es el Nuevo Testamento, esta realidad se reitera en mi entender en 2 formas. En que nuestro corazón transformado y renovado, como ya nos lo ha dicho la palabra en Mateo 5:8, en relación a los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, un corazón limpio, transformado y renovado, donde ya obra el Espíritu Santo, donde la palabra de Dios está santificando el ser. Dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras no sean corrompidas, sean para edificar, dar gracia
a los oyentes. Y en el libro de Colosenses 4:6, la Biblia expresa también de esta manera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A través del uso sabio de las palabras como tal. Y aquí estamos hablando de las palabras humanas. Esto es en pro de la paz con los hombres. Pero de igual manera debemos de procurar la paz a través del Evangelio de la paz, del Evangelio del Señor Jesús, por el cual no solo se logra la paz con Dios, sino que también eso conlleva la paz con los hombres. Específicamente el Evangelio del Señor Jesucristo, llamado como el Evangelio, así lo expresa Pablo, como el Evangelio de la paz. El verso número 15 del capítulo 10 de Romanos dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Anunciar las buenas nuevas, ¿sí dice? Es lo mismo que anunciar la paz. Son los pies de los que anuncian la paz. Y dentro de esta paz estamos por sabidos que esto tiene que ver con que el hombre se reconcilie con Dios. Dios ha pasado por alto la ignorancia nuestra y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Jesucristo, el único en cual podemos hallar la paz con Dios. El mismo pensamiento entonces nos lleva, del apóstol Pablo, nos ayuda a comprender que los hombres deben de estar en paz con Dios para poder estar en paz con los hombres. 2 Corintios 5, 18 al 20 lo expresa así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora bien, ¿ya nos consideramos pacificadores? Porque todo pacificador tiene la firme garantía de que será llamado hijo de Dios. Si uno todavía no se considera un pacificador, es necesario trabajar en ello, considerar su necesidad, considerar la importancia y considerar la dicha de serlo. Por lo que hay algunas consideraciones o reflexiones que deberíamos hacer en nuestras personas. Uno, ¿qué es aquello por lo cual me caracterizo como un hombre de paz o como un hombre de guerra, bélico, con actitudes bélicas? Esto me lleva a cuál es mi tendencia: a sumar o a restar, a dividir o a multiplicar. También es necesario que estoy poniendo atención a mis conflictos internos. ¿Sí? Ese libro de Santiago donde dice que hay situaciones que están allí en el ser. Y usa esta pregunta Santiago en el capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchas de las situaciones que hay en nuestro ser, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. En vez de acercarnos y acortar distancias con el hombre, mayormente se intensifican cada vez más.
Por eso es necesario poner atención a nuestros conflictos internos. ¿Qué es lo que en sí hago? ¿Siembro flores o siembro ortigas? ¿Sí? Recordemos que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hago de manifiesto entonces la importancia de tomar en cuenta esta bienaventuranza dada por el mismo Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos de recordar que todo esfuerzo pacificador parte del hecho de tres realidades o tres dimensiones. Una, del hecho de estar ya en paz con Dios. El hecho de estar en paz con los demás y el hecho de estar en paz con uno mismo. El bienestar entonces del cual la Escritura nos habla es de que en vuestras relaciones para con Dios y para con los hombres nos caracterice el hecho de ser pacificadores. ¿Es una tarea fácil? No lo es ni lo será. Por eso dentro de esta temática estamos hablando de cristianismo con carácter. Porque no es nada sencillo. Ejemplificar el carácter de Dios en uno es un reto. Que solo Dios a través de su Espíritu y de su palabra y en ese proceso de cambio y transformación va logrando en nuestro ser. Es interesante que se pregunte entonces, ¿deseo ser un pacificador? Bueno, ¿de dónde parto? De estar en paz con Dios. Y eso ha de permitir que uno procure estar en paz con los demás. Y eso mantenga una paz en el corazón y en nuestro ser. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estemos en paz, vivamos la paz, mantengamos la paz. Y que la paz de Dios y el Dios de paz, dice la Escritura, no solo gobierne vuestros corazones, también Pablo va a decir en Filipenses 4:9, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios siga haciendo en nuestras vidas y en su gracia y en su favor nos siga dando ese bienestar y ese bienestar nos ayude a buscar el bienestar también de otros. Amén.